Bueno, estamos en el cuarto programa de Estamos a Tiempo. Paso a recordar las redes porque siempre me quedan ahí a lo último, sobre el final. Nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Twitter, X y Facebook, Eva TV. Afíliense, evatv.com.ar, como aparece acá abajo. Bueno, estamos con el cuarto programa. Estoy acá con mi compañero Timo. Timo, ¿cómo estás? Marti, bueno, buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Estamos hoy un poco golpeados, un poco cansados porque esto se va a transmitir el día martes, pero mañana. Esto se va a transmitir mañana, pero recién venimos de la marcha del 16, de hecho llegamos a 140 en un C3 con 4 personas encima, estamos vivos de casualidad, pero... Nos hacen caras. Nos hacen caras de fondo, nos gustó Lo mucho hemos el dado comentario. todo igual, ¿eh? Lo hemos dado todo completamente. Hermosa movilización, muy grande. explotada. Casi Muy 4 grande. cuadras de movilización. No, para mí 5, no sé. Increíble. Algunos decían más de 5, pero para mí eran 5, entre 4 y 5. Y nos perdimos el gran cierre de Etiqueta Negra, yo me veo un poco dolida. Sí. Pero bueno. Y de los compañeros de la tocar UES, de Milce, también, de Pablo, ¿no? Los secretarios. Compañeros de la UES, de la FES. Totalmente. Así que bueno, en Tenemos principio varias eso, noticias, ¿no? Tenemos varias noticias, noticias, sí. a ver qué ha pasado. Enfóqueme un segundo. Yo primero lo que quiero decir, para que no sé bien las lógicas. Ahí está, miren. Esto yo lo quiero mencionar. El maestro Carlos Alberto García ha sacado un nuevo disco, un nuevo álbum, La Lógica del Escorpión. Eso es una de las noticias que tenemos para charlar un poquito acá en esta Más introducción. fascinantes. Me parece En absolutamente estos fascinante tiempos en estos tan tiempos. duros. Y bueno, no solo sacó un álbum Charlie, sino que apareció la conducción del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En un acto. Exacto, sí, estuvo increíble, como siempre. Vayan a verla si no la vieron y a escucharla y a tomar nota, porque la verdad que fue trascendental lo que dijo. Ya veníamos de la semana anterior, donde lo estuvimos mencionando en el programa anterior, que se peleó con el presidente Javier Milei. Y ahora volvió a hablar nuestra querida jefa y bajó bastante línea. Con ¿no? mucha línea como siempre. Yo creo que estas cosas siempre sirven para ordenar un poquito. Pero bueno, para ir un poco con la entrevista del día de hoy. Lo que nos compete, ¿no? Que es lo que nos compete. Yo estoy un poco nerviosa. No, quiero yo decir. estoy más callado que nervioso, pero ahí tiramos. Tenemos un gran invitado, Está muy bien. Un gran Bueno, invitado. entonces lo pasamos a presentar al profe Signorini. Un gran aplauso. Él es profesor de educación física y con un gran recorrido enorme. Creo que no hace falta hacer mucho prólogo para presentarlo porque ya lo conocemos todos y todas. Y fue preparador físico de nuestro querido Diego Armando Maradona. Sin nada más que agregar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. Yo nerviosa, Cansados, la verdad. Cansados, sí. pero felices. Muy felices. Muy Muy encantado de estar en esa marcha. Te esperamos la próxima, Mm. el año que viene. Me sobran algunos años para haber estado, pero me hubiera gustado igual. No, pero se puede acompañar igual. No, Sí, pero es obvio. fantástico que a esa edad tengan también, qué sé yo, inclusive ese coraje, porque hoy hace falta coraje. Vieron que el sistema quiere a través del miedo dejarlo a cada uno en su casa, y eso de que salgan y que se hagan escuchar me parece fantástico. Está fantástico. Y pensá que somos de los más viejos nosotros, en realidad. Total. Mirá. Somos grandes ya, y ahí está... La columna está protagonizada por los estudiantes de colegio secundario, Secundario. que bueno, también son los más chiquitos de todos. Los más chiquitos de todos, la verdad Yo que... ya la verdad ahí me siento medio al borde de la jubilación, te diría. Ah, pero Tengo vos sabés 24, que- pero había pibe de 13 años. A los guías morales de la patria, eso, a los Feynman, a todos esos estúpidos que le cae muy mal, que estos mocosos, ¿qué se creen que son? Y mirá, tipos como él, cuál es la herencia que le dejan a las nuevas generaciones, Total. ¿no? Por eso yo quiero, me parece que ante esos mensajes hay que hacer oídos sordos y no escucharlos porque son realmente patéticos. Bueno, pero estamos para otra cosa. Totalmente, totalmente. Bueno, queríamos empezar un poco que nos cuentes cómo fue tu trayectoria a lo largo de tu carrera. Después vamos a profundizar, por supuesto, en nuestro querido Diego, pero que nos cuentes un poco de tu vida. Bueno, nací en Lincoln el 7 de diciembre de 1950, así que a partir del 7 de diciembre próximo voy a estar a solo 26 años de mi primer siglo de vida.
Estudié en la escuela número 1, que quedaba muy cerca de mi casa, en el primario. En el secundario lo hice en la escuela normal Abraham Lincoln. Y en el año 70, mi padre tuvo un accidente de esos que hacen decir, qué muerte estúpida, ¿no? Sí, él le tocó una muerte estúpida. Y yo me encontré entonces, junto con mis hermanos, a cargo de la empresa que nos había legado, en Lincoln, porque él era de Buenos Aires, mi madre también. Así que yo era el tercero, el más chico, y por supuesto entonces mis decisiones, mis opiniones no eran tenidas en cuenta. Así que en el año 71, un domingo de marzo, yo estaba tomando un café con un amigo, ya casi cerca de la medianoche. Y se imaginan, en el año 71 en Lincoln, a la medianoche no había nadie. Éramos dos y ya nos estaban apagando las luces. Y en ese momento entra un amigo y nos ve. Uy, están ustedes, menos mal, porque tomo un cafecito y me voy a dormir porque me tengo que levantar temprano. Cosa que me hizo sospechar, y a mi amigo también, porque en esa época en Lincoln nadie se levantaba temprano, personas de nuestra edad, ¿no? Sí, no, porque mañana cierra la inscripción para la carrera de profesor nacional de educación física en el Instituto Nuestra Señora. ¿Y cómo es eso? Bueno, es una carrera de 3 años, te recibís, después podés trabajar en escuelas, en clubes, y se fue. Y entonces con Carlos, increíble, ¿no? Digo, Carlos Garnieri, mi querido amigo, que falleció antes de ayer, después de una larga agonía, nos dijimos... Alguien dijo, yo sería bueno para eso. Y era una manera de mojar la oreja al otro, así que el otro, que no sé si fue él o yo, pero que contestó, no, bueno sería yo. Ah, vos serías bueno. Vamos a anotar, ¿no? Entonces eso es increíble, porque si esa noche no hubiéramos ido a tomar el café, o si esa noche ese amigo no hubiera llegado, a mí no me hubiera pasado lo que me pasó. Yo hoy no estaría acá con ustedes. Claro. Por eso después con el tiempo me hizo... valorar y ser partidario del determinismo, también a través de haber leído bastante a Jorge Luis Borges, y yo prefiero el determinismo por sobre el libre albedrío, que es la doctrina filosófica que adhiere la Iglesia, sobre todo en Occidente, ¿no? Como que uno, si quiere, puede hacer con su destino lo que quiera. Aún haciendo lo que quiera, está haciendo lo que tenía que hacer, porque eso está determinado. Bueno, pero es una disquisición que podríamos charlar en otro momento, porque si no va a ser muy largo. Más filosófica aparte. Claro. Así que nos anotamos, rendimos el examen, salimos bien, pero yo era muy corto de vista, así que usaba esos lentes con vidrios muy gruesos, tenía 21 y 20 de dioptrías, así que cuando fui ya casi para comenzar la carrera, la madre superiora, porque era un instituto religioso, me dijo que yo no podía hacer la carrera. Por el riesgo que significaba el hecho de los anteojos por los golpes, y bla, bla, bla. Y bueno, no hubo manera de convencerla, así que ese día volvió a mi casa. Pero en el camino recordé que yo había escuchado por radio que había una empresa en Buenos Aires que había puesto en el mercado los lentes de contacto, que recién aparecidos. Entonces viajé esa misma noche a Buenos Aires y fui. Y recuerdo todo. Bajé en lo que hoy es el Perón, pero antes era Cangallo. En la esquina está Pueyrredón, caminé los 5 cuadras que me separaban hasta Forner Cornealen, que así se llamaba la empresa. Me probé los lentes y me irritaban muchísimo los ojos porque eran duros, pero era eso o la carrera. Así que los compré, volví a Lincoln y cuando comenzaron las clases yo me lo ponía. Y al finalizar me lo tenía que sacar porque la vista roja, irritada. Y al cuarto o quinto día ya no me lo podía colocar, ¿no? Entonces fui sin ellos, fui con los anteojos y no me dijeron nada. Entonces probé. Al otro día tampoco me dijeron nada. Hice toda la carrera con los anteojos. Excelente. ¿No? Sí, y bueno, y eso fue... Yo en el año 72 comencé a trabajar en el Club Rivadavia de Lincoln, que tiene los mismos colores que uno de los 2 equipos emblemáticos de La Plata. No digo cuál para que ustedes no empiecen a pelear.
Porque además nosotros dos, uno es de uno y otro es del otro. Claro. Yo soy el campeón y bueno. Igual seguramente tipo- lleguemos. Seguramente lleguemos ahí. No, y bueno, y ahí estuve en Rivadavia, estuve 9 años y al 10º año un amigo me invitó a entrenar en Atlético Quiroga, del partido de 9 de julio, en la ciudad, ¿no? Facundo Quiroga, a donde nació José Paradela, que fue un jugador de tu equipo, ¿no? Así que también después jugó en Rivadavia de Lincoln. Y en el año 83, junto con, bueno, era hasta ahí mi novia, pero a partir del 3 de mayo de ese año pasó a ser mi esposa. Nos casamos muy temprano. Yo soy ateo, pero viste, qué sé yo, dicen que al que madruga Dios lo ayuda. A mí me ayudó muchísimo, ella no sé, tengo mi duda. Era jugadora de tenis, ya había empezado a dar clases y cumplimos con el sueño de viajar a Europa, porque se hablaba tanto del deporte en Europa, pero no se veía nada, porque no existían prácticamente imágenes, tampoco había celulares. Así que viajamos sin conocer a nadie, sin billete de vuelta y con $1.100 en el bolsillo. Y el hecho del billete de vuelta tenía que ver con que, como yo vivía muy bien en Lincoln, si me iba mal me iba a volver, iba a ser una luna de miel muy corta, ¿no? Es más, mis amigos apostaban todos porque, a ver, ¿qué vas a comer? ¿Viste? Como, qué sé yo, no sé lo que comen los catalanes, comeré, algo debe haber. Así que en medio de todo ese escepticismo nos abrimos paso, viajamos y bueno, y a partir de ahí después pasó todo lo que pasó, ¿no? Que yo ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, porque además yo iba ya con mi título de profesor, hacía 10 años que trabajaba, pero no existía el preparador personal para jugadores de deporte de equipo. ¿Y cuál fue tu primer salto grande, profesional, por así decirlo, que te terminó, digamos, ¿no? Porque tenés una carrera muy extensa, trabajaste no solo con Maradona, pero también con otros grandes técnicos del fútbol argentino, no solo jugadores, también con Diego como técnico. ¿Cuál fue ese primer salto que quizás de ahí te catapultó para hacer el resto de tu carrera? No, el primer salto fue eso, fue que el 24 de septiembre de ese año del 83, a Andoni Goicoechea, un vasco grandote que era marcador central del Atlético de Bilbao, se le dio por romperle el tobillo a Diego, cosa que yo le agradecí. Sí, sinceramente, se lo agradecí años después, lo encontré una vez en un restaurante de Madrid, que es de una familia argentina, tiene varios locales, se llama De María, y yo estaba con César Menotti y con Ángel Capa, y entraron dos tipos grandotes con los dos cosas de cuero que tenía chorreando agua, porque estaba llovinando, y César se levantó. Viejo, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Y se levantó y me llamó y me los presentó. Entonces cuando me dijo, Fer, mira, te presento a Andoni Goicoechea. Entonces un vasco grandote con una mano así de grande, y yo le doy la mano y le dije eso, ¿no? No sabés el tiempo que hace que quería conocerte para agradecerte lo que hiciste por mí. Y bueno, cuando él se quedó así perplejo y cuando César le contó cómo había sido la historia, bueno, después nos reímos mucho, pero fue eso. Yo, gracias a Goicoechea también, yo tengo que agradecerle a tantas personas en mi vida que tengo una lista interminable, porque a Menotti porque dijo que sí, inexplicablemente, sin conocerme, sin saber quién era, cuando yo le pedí autorización para presenciar los entrenamientos del Barcelona, porque eso estaba prohibido para todo el mundo, no entraba nadie. Y sin embargo él me dijo que sí. Le tengo que agradecer después a Goicoechea y obviamente le tengo que agradecer a Diego. Pero después hay otra lista también interminable de personas que no son conocidas, pero que tienen que ver con mi formación. En su mayoría en esos primeros años eran personas de Lincoln, y digo los primeros años porque son a donde todavía la naturaleza enseña, ¿no? El arbolito que era yo era posible todavía direccionarlo para que no creciera de cualquier manera, y ellos fueron mi guía, fueron mis tutores, y les estoy para siempre agradecido y los recuerdo siempre como una influencia decisiva que han tenido en mi vida. Nada mejor para tratar de ser lo mejor que uno pueda hacer
que juntarse o ir a buscar a personas que son mejores que una, ¿no? Y vos ahí habías hablado hace poquito, bueno, venimos hablando de él, pero lo volviste a mencionar a Diego. ¿Cómo fue tu primer encuentro con él? ¿Qué nos puedes decir de eso? Fue el 28 de junio Ah, mierda. sí, del 83. ¿Eh? Era el día anterior a la final de partido de revancha del final de la Copa de la Liga contra el Real de Madrid. Y yo estaba esperando que abrieran las puertas para el entrenamiento, pero había llegado temprano, hacía mucho calor, y yo estaba a la sombra de una de esas columnas, de ese coloso que es el Nou Camp, que por entonces lo era mucho más porque yo me había ido de Rivadavia de Lincoln. Claro. Cuando la cancha de Rivadavia estaba a explotar había 4.000 personas y en el Nou Camp entraban 110.000, imagínate que había una pequeña diferencia. No, una locura. Además de infraestructura y de todo. Y en eso estaba cuando de pronto se escucha el rumor de un motor, de un coche que viene y entra a toda velocidad en ese inmenso en la inmensa playa de estacionamiento que tenía. Y después de hacer un dibujo así, de esa manera frenética que tenía Diego de manejar, frenó de golpe y él saltó con esa agilidad que 22 años, le dio un beso a la persona que se puso al volante que se fue, que era Claudia, y entonces se dirigió directamente a la puerta y comenzó a tirar. Y a mí me dio risa porque tiraba de manera casi histérica, ¿no? Pero entonces yo casi riéndome como era, le digo, estaría a unos 10 metros, todavía él no me había descubierto, y le digo, ¿viste, Diego? Después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llega temprano está la puerta cerrada. Entonces él se giró, me descubrió y vino sonriendo con los bucles para todos lados. Tenés razón, ¿podés creer que sea tan verde? Me acuerdo que me dijo eso. Así que sos profe. Claro, al verme en esa inmensidad le habrá picado la curiosidad y le habrá preguntado a César y César. Bueno, y comenzamos a charlar. Me dijo que al otro día jugaban y después viajaba a Buenos Aires, pero que estaban 12 días y tenía que volver para la pretemporada de Andorra. Pero que después de la pretemporada de Andorra me quería invitar a su casa a comer un asado, porque junto con Jorge Citalpere, que era su apoderado, estaban pensando en abrir una escuela de fútbol y que si a mí me interesaba, yo ya le estaba por decir, ¿a dónde tengo que firmar? Porque yo no tenía trabajo, hacía trabajo saltuario, qué sé yo, trabajaba de sereno de 10 de la noche a 10 de la mañana en Paseo de Gracia, que es una avenida maravillosa de Barcelona, donde está toda la obra de Gaudí. Y yo tenía que cuidar 3 stands del patronato de leprosos, estando indocumentado. Y bueno, pero apenas terminaba yo a las 10 de la mañana, me iba directamente al Nou Camp para ver los entrenamientos. Dormía muy poco, dormía 4 o 5 horas por día, pero yo estaba encantado conmigo mismo porque, claro, yo me estaba descubriendo. En Lincoln, en las pequeñas ciudades, ¿viste? Uno muchas veces tiene que ser como quiere la sociedad que sea. Sí. ¿Cómo iba a barrer la vereda? Ni siquiera a barrer la vereda a mi madre. No, ¿cómo? Y el estatus. En cambio, yo en Barcelona estaba haciendo todo lo que quería hacer, todo lo que me hacía sentir bien, me estaba descubriendo a mí mismo, estaba reconociéndome y descubriéndome. Así que yo estaba maravillado. Pero cuando Diego me dijo eso, le digo, no, yo voy a ir a la pretemporada de Andorra. Y a la pretemporada de Andorra fui. Entonces ahí pudimos intimar ya un poco más, conocí a Claudia, algunos amigos, a la vuelta cumplió con su promesa y en su casa, que era una mansión del barrio de Pedralbes, en la parte alta de Barcelona, me invitó a ese asado prometido. Ahí descubrí que era más difícil sacar a don Diego de la parrilla que a Diego de la cancha. Me presentó a toda su familia, me abrió la puerta como si me conociera de toda la vida, pero esas son cosas rarísimas las que me han pasado, ¿no? Porque yo no planifiqué absolutamente nada. Y a quienes, a quienes sí tienen esa costumbre de no dar un paso sin pensarlo antes, está bien, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las grandes decisiones de la vida pasan más por el instinto que por la razón, porque si yo hubiera razonado no hubiera viajado. Sinceramente no hubiera viajado, No, claro. porque ahora es fácil contarlo, me pasó lo que me pasó. Pero a muchísima gente que ha ido en las mismas condiciones, después se tuvieron que volver, tuvieron muchísimos problemas, hasta tuvieron muchas veces que acceder a hacer cosas que ponían en riesgo su propia seguridad y muchas veces la vida. A mí afortunadamente eso no me pasó, mi destino era otro, era precisamente eso, todo lo que me pasó, sin que yo haya hecho absolutamente nada para que fuera así, ¿no? Y cómo, yo te quiero preguntar, ya que estamos en el tópico de
de Diego. Yo te quería preguntar, en principio, a ver si yo a preguntarte, porque la verdad, si fuera por mí, te preguntaría 10.000 millones de cosas, no solo de Diego, sino en general, pero a ver, yo quiero orientar para este lado. Vos habías dirigido, perdón, vos habías entrenado a Maradona, fuiste preparador físico de Maradona cuando él era técnico de la selección. Y entonces vos también tuviste un acercamiento con Messi. Ah, claro, con Leo. Hablando de, y ya más futbolísticamente, porque yo creo que son los dos jugadores más grandes de la historia, son argentinos, después vemos cuál es cuál. Hablando particularmente de eso, ¿cuál es la diferencia futbolística, por lo menos? Porque después, humana, yo creo que Maradona era un ser con un magnetismo y un misticismo único que yo creo que es hasta difícil de explicar en cierto punto. Y si hablamos de eso, yo creo que no terminamos más. Pero futbolísticamente, ¿cuál es la diferencia? O si no, también hacer un análisis de que cambió el fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre Messi y Maradona dentro de la cancha? No, dentro de la cancha. Mira, yo alguna vez dije que, a ver, yo a los mejores no los comparo, los disfruto, ¿no? En todo sentido. Que son dos paisajes maravillosos. Si yo hubiera sido Guardiola en ese Barcelona maravilloso, que hubiera tenido a Piqué, a Busquets, a Puyol, a Dani Alves, a Xavi, a Iniesta, y me faltaba un número 10, y los dirigentes me decían, mirá, hay dos en el mercado, Maradona y Messi. ¿Y cuánto cuesta? No, cuesta lo mismo, vamos a tirar la moneda y que venga cualquiera. Ahora, si yo estoy en el primer Napoli de la temporada 84-85, el equipo de Rino Marchesi, que no tenía nadie, porque era realmente un encarro de pescado, como decía Diego. Ahí tenemos fotos. Sí, eso iba a decir, ahí podemos observar algunas fotos. Claro, y necesitaba un 10 y estaban los dos, aunque costara el doble, yo lo llevaba a Diego. Por una razón que tiene que ver con eso, con el carácter, con el carisma, con su rol y su característica de líder natural, porque era un chico inexplicable, como Leo también, son inexplicables los dos. Yo no veo que haya... uno puede decir quién me gusta más. Ahora, ¿quién es mejor? No, eso solamente lo aceptaría, por obvias razones, que lo dijera o la familia de Diego o la familia de Leo. Claro. Pero desde un análisis técnico y alejado del afecto que puedo sentir por uno y por otro, yo no, para mí no hay son dos genios, dos chicos que nacieron no para ser explicados, para asombrarte, para maravillarte, como, en otras disciplinas del arte, porque el fútbol es una de ellas, uno puede, si te gusta más Neruda o García Márquez o García Lorca o de pronto Tiger Woods, que Jack Nicklaus o en otros deportes, son genios y son incomparables e inexplicables, salvo que uno sea muy vanidoso o muy estúpido. Y yo lucho permanentemente por no tener ninguna de esas dos características. Está muy bien. Y la verdad es que sí, es muy difícil describir esos fenómenos, ¿no? Que son sobrenaturales, te diría. Ambos. Sí, porque lo de Messi es algo inexplicable completamente, y Maradona no solo también tenía, desde el lado futbolístico, también tenía ese lado, era un jugador completamente excepcional y que yo creo que fue completamente revolucionario al 1000, ¿no? Pero vos sabés que tan excepcionales son que una vez, cuando viajábamos a Roma en la fase previa al Mundial del 86, porque yo había conocido, o mejor dicho, me había llegado un informe que hablaba de cómo había hecho Francesco Moser, un ciclista italiano, para batir el récord de la hora en las mismas condiciones en que iba a jugar Diego en Ciudad de México. Y yo le sugerí de ponerlo en contacto con ese grupo para cortar camino a la experiencia, a ver qué hacíamos en la altura, y él obvio que aceptó. Y entonces íbamos a Roma, al Instituto del Deporte, dependiente del Comité Olímpico, y el doctor Antonio Dalmonte, que era un doctor en medicina espacial, jefe de los servicios de investigación para todo lo que tenía que ver con la aerodinámica de la escudería Ferrari, de la Fórmula 1, fue el que creó las ruedas reticulares en el ciclismo, como un tipo de primer orden mundial, ¿no?
Y él un día, después de evaluar a Diego, Diego se había retirado a ducharse, estábamos en su oficina y me dice: tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad del insieme, del conjunto, ¿no? Es un campo visual que hace que mirando para un lado parece que se miran la oreja del otro lado. Que eso desmiente también, ¿viste? Cuando los creyentes dicen Dios hizo todos los hombres iguales. No le crean. A ellos le tiró más levadura. Porque son increíbles, ¿no? Y además me dijo también que la reacción al estímulo de Diego era más veloz que inclusive la de los mejores sprinters de nivel mundial que él evaluaba en ese instituto. Después, cuando pasó el tiempo y estando en Sudáfrica, en Pretoria, en uno de los entrenamientos, recuerdo que por un hecho casual que hizo o que pasó, yo me di cuenta de que el Leo también tenía esa misma virtud o esa misma característica, la de tener un campo visual completamente distinto. Es como que, viste que hay pruebas... Mira, justo ahí hay una foto en la pantalla, perdón. Claro. Pero ahí podemos observar. O sea que hay una prueba que se hace que vos, por ejemplo, si yo entrara acá, si yo tuviera buena vista, yo digo, gente que tenga buena vista, entonces vos le tapás los ojos, ¿no? Que eso lo pueden hacer hasta como un juego con amigos. Van a entrar a una habitación, entonces le tapan los ojos. Entonces llega, abrilo y cerralo. Entonces, ¿qué vistes? Bueno, yo obviamente no veo nada, pero usted puede decir, bueno, que yo, allá hay un 1973... Bueno, estos te dicen todo esto y cada uno de los que está acá, y además te dicen que ahí hay una silla roja. ¿Y cómo? ¿Qué sé yo? No sé, es inexplicable. ¿Por qué todo tiene que tener una explicación? Ellos no la tienen. No, son así. Por supuesto que no. Es que es lo que hace a varios de estos tipos fenómenos, ¿no? Pero bueno, es verdad que es algo muy particular y ni hablar cuando hablamos de este tipo, porque no estamos hablando de cualquier tipo de jugador o cualquier tipo de atleta, estamos hablando justo, yo creo, justo ellos dos son dos de los mejores atletas en la historia, que han habido en la historia del deporte. Quería preguntarte sobre una situación particular, ya que hablamos del 86. Hay algo que ocurrió en el Mundial de Estados Unidos del 94, que ya sabes por dónde va a ir la pregunta, digamos, algo que no volvió a ocurrir nunca en la historia del Mundial, es que se mete una enfermera al campo de juego y se lleva un jugador por la mano en solemne acto sí. Una cosa extraña. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo fue vivir ese momento? ¿Cuál fue el momento que vino después? Porque, digamos, la historia ya la sabemos, el después, pero yo me refiero al después. En el momento, no me estaría explicando bien, pero es ese acto en vivo y en directo, digamos, ¿no? Sí. Que venga una enfermera, se lleva a Maradona, que encima, bueno, el entrenamiento que hizo el Diego de cara al Mundial había sido, está documentado y es algo de película. Que lo saquen así de la cancha, más después de una buena actuación previa contra Grecia, es algo completamente inexplicable. Y sobre todo el acto fue algo muy extraño en cómo sucedió. ¿Vos qué nos podés contar de lo que fue ese episodio? No, vos sabés que yo recuerdo como si fuera hoy. Yo estaba en la platea también, un costado de la cancha, justo casi detrás de la cámara en la que Diego, el día del partido de Grecia, le fue a gritar el gol así, ¿no? Y en eso veo que, claro, que hay una persona, una mujer de blanco que se aproxima a Diego, lo toma de la mano y dice dos o tres cosas y Diego sonríe y haciéndose el canchero sale con ella de la mano. Pero ¿qué pasó? Resulta que cuando se hace el sorteo del antidoping, el doctor Roberto Peidró, que era el cardiólogo de la selección argentina, porque el médico titular, digamos, era Ernesto Ugalde, está hablando con Sue Carpenter, que así se llamaba la chica, y ya estaba designado Diego y Vázquez como los que tenían que presentarse en el antidoping. Entonces, charlando así, esta chica le dice que ella conocía a Argentina
¿Y por qué conocí Argentina? Y porque había estado en Buenos Aires, en Rosario y creo que en Córdoba. ¿Y cómo? Y sí, porque ¿cuándo no? Había sido pareja de un argentino. Bien, que los argentinos cuando andan por el mundo tienen esa costumbre de... Sí. Y entonces a Roberto se le ocurrió decir, ¿por qué no haces una cosa? Cuando termine el partido, anda a la cancha, anda a buscarlo a Diego, porque van a ir todas las cámaras con vos y te van a ver tus amigos de Argentina. Y a ella le pareció una idea genial y fue por eso, ¿no? Fue simplemente por el hecho de que Roberto le dijo que fuera. Ahora, después cuando pasó lo que pasó, bueno, ahí sí, ya entran a jugar otros intereses que están ligados obviamente al poder, a los mandatos del poder, a la perversidad que tienen y a la insensibilidad que tienen estos tipos y a la voracidad. Pero sinceramente Diego en eso no tenía absolutamente nada que ver. La sustancia la tenía, sí, sin duda. Él no sabía absolutamente nada. Diego no sabía absolutamente nada de qué era efedrina ni sus derivados, ni yo tampoco. Fue simplemente que Daniel Serrini, que era la persona que Diego había tomado como nutricionista, digamos, ¿no? Pero él era entrenador de chicos y chicas que hacían halterofilia y tal. Y bueno, cuando se le acabó uno de los teóricos medicamentos que le daba, fue a buscar un reemplazo, ahí mismo en Boston. No encontró el que siempre usaba, pero había otro que más o menos se le parecía. No leyó el Vademecum, o al menos eso fue lo que dijo y lo que de ello se desprende. Se lo dio, pero lo raro fue que como le daban muchas pastillas, y siempre hablábamos, ¿no? Hablábamos con Marco Franchi, hablábamos con el doctor Ugalde también, y él no tenía llegada a Serrini. Serrini es como un poco le escondía todo lo que le daba. Y entonces, a falta de una semana aproximadamente para el Mundial, yo le digo a Ugalde, Ernesto, ¿por qué no decís a don Julio, por Grondona, que mande a hacer un examen a sorpresa? Que ya estaban autorizados. Si eso ocurría, bueno, y salía algo, había tiempo para tomar alguna medida, ¿no? Y cuando esa tarde se reunió con el presidente, le dijo que no. ¿Y por qué le dijo que no? No, dice que es molestar mucho a los jugadores. ¿Pero qué va a ser molestar mucho si ya Roberto por Pedro había comprado los tubitos para hacer? No, dice que no y que no. Y después cuando pasó lo que pasó, entonces ahí sí, hay cosas que para saber cómo fueron no necesitas demasiado conocimiento. Si te tirás del quinto piso cabeza para abajo, sabés que en los pies no te vas a hacer nada, ¿no? Pero pasó exactamente eso, fue toda una manipulación del poder, porque ya ellos habían decidido que Diego tenía que terminar de una vez de ridiculizarlo, de oponerse, de rebelarse, y sobre todo en un Mundial de Estados Unidos que primero lo necesitó para vender alguna entrada, porque no era un deporte de interés masivo, y la gente en todo caso iba más por el personaje que por el jugador, porque se hablaba tanto de él. Y después lo dejaron solo, y como siempre, el poder es insensible, tenían el serrucho afilado y terminaron cortándole las piernas, pero fue exactamente eso lo que sucedió. Además, la sospecha terminó por hacerse certeza cuando al final del Mundial vos esperás que al presidente de la delegación que presentó al único jugador en condiciones antirreglamentarias le tenía que caber alguna pena. No solamente no le dieron ninguna, sino que al contrario, lo premiaron. Terminó siendo vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. Entonces, como dicen los chicos, más claro. Échale agua, olvídate. Sí. Bueno, charlando un poco también de la situación actual del país y con la discusión que hay con respecto al Assad, me gustaría preguntarte ¿qué pensás sobre la situación actual del deporte, de los clubes que hay hoy en día en nuestro país? Yo creo que el deporte en general está en una crisis brutal y de hace mucho tiempo, no solamente desde ahora. Yo creo que a la mayoría de los políticos no le interesa el deporte
no le interesan los deportistas, le interesa simplemente cuando se van afuera y traen alguna medalla o alguna copa, como para invitarlos entonces al balcón de la Casa Rosada o al Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero el deporte en sí no interesa, porque ¿cómo voy a pensar yo que interesa si, por ejemplo, hay miles y miles y miles, yo digo, debe haber cientos de miles de chicos en Argentina que practican deporte, chicos y chicas, y que no tienen absolutamente ninguna cobertura médica cercana, que es la diferencia muchas veces entre la vida y el drama ante una situación inesperada. Quiero decir, en la mayoría de los lugares donde se practican no hay médicos ni personal paramédico, no hay tampoco alguno de los artefactos de la tecnología que utilizados en su momento y por personas que sepan hacerlo. En serio, la diferencia entre la vida y la muerte, como un desfibrilador, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo sé que una vez estuve en Peguajó y el intendente de la ciudad, creo que Zurro, compró, y una medida fantástica, porque compró y regaló a cada club un desfibrilador, Qué grande. ¿no? Pero sin embargo, yo me pregunto hoy, a ver, a lo mejor ustedes lo saben, yo no lo sé, ni siquiera lo sospecho. ¿Por qué Scioli es ministro o secretario de Deporte? Porque es un traidor. Pero Pero que además de eso sabe, no digamos, sabe, porque no sabe nada. No, olvídate. No sabe nada, porque a lo mejor, qué sé yo, si tuviera... Él no sabe nada. Entonces, si seguimos dejando el deporte en manos de cualquiera, Total. porque en ese sentido él es un cualquiera, Sí. y seguramente no fue elegido después de un examen de capacitación a donde se impuso a todas las personas designadas. No, yo conozco gente que sentadas con él en una mesa, él no podría hablar, no podría abrir la boca ni siquiera para preguntar. Entonces, dejar al deporte, simplemente, o tener al deporte únicamente como la posibilidad de sacarle rédito político o económico, cuando vos sabés que si Diego no hubiera sido el jugador que fue, o Carlitos Tevez, o Juan Román Riquelme, no sé, o Sergio Agüero, o Ariel Ortega, si no hubieran sido los jugadores que fueron, ¿ustedes se creen que algún presidente o algún secretario de deporte se hubiera acercado a la Villa Miseria porque la mayoría salen desde ahí a ofrecerle alguna solución a su familia? ¿Hubiera ido algún papa a invitarlos al Vaticano? No, por supuesto que no. Y eso, lo interesante de eso es que es algo que está pasando mucho. Hay una clara intromisión por parte del gobierno nacional y el sistema político de la Argentina actualmente en lo que es el sistema de la Asociación de Fútbol Argentino. Que tiene que ver particularmente... Bueno, de hecho, se resolvió hace poco en la justicia, no me acuerdo muy bien cómo era, la verdad lo voy a pasar muy por arriba, o sea, se puede buscar, pero la realidad es que es así. La justicia falló a favor de la AFA porque el gobierno no sé qué carajo intentó toquetear con el tema de los estatutos de los clubes. Claro. Sí. Y la legitimación de la SAD dentro de la AFA, lo cual era cambiar desde un tercero, sí, posición de tercero completo, una asociación y una institución que existe hace muchísimos años por un capricho y hacerlo todo en 3 meses. Hablando de eso particularmente, que de todas formas igual yo creo que son cosas bastante... No, de hecho no, iba a decir incipientes, pero sabes que me confundo, me estoy equivocando completamente. Yo voy a hablar de la SAD y te quería preguntar qué pensabas, pero la verdad que incipientes no son para nada. Es recién ahora que hay un sector político de la Argentina muy fuerte que se está animando a hacerlo desde el gobierno, pero que ya lo han intentado desde el gobierno en realidad, pero es la primera vez que lo están haciendo tan burdamente. No nos olvidemos, por ejemplo, que bueno, hay una anécdota. No sé si la voy a poder llegar a contar. Hay una anécdota con Don Julio, que cuando... Con Macri, sí, que votan... Perdimos. Exactamente, exactamente. Claro, que le pide a Julio lo acompaña y dice... Mauricio, perdimos. Sí. Bueno, digamos, es algo que sucede hace bastante, pero que ahora se está animando más que nunca. ¿Vos qué pensás del asado? No, mirá, hay que tener bastante cuidado cuando se habla sin saber bien por qué es esta irrupción así tan versallesca ahora. Y yo creo, no sé, que hay algo que subyace atrás de toda esta decisión. Porque justamente en el momento en que, como ustedes saben,
Hay, por ejemplo, 8 toneladas de alimentos que no se una reparten, ministra que come bien todos los días, Sí. ella y sus hijos y su familia, Sí. no reparte. Frazadas que en época en que la gente se moría de frío no se repartían. El desfinanciamiento de las universidades, del CONICET. El qué veto sé yo. ahora al aumento de las jubilaciones la Jubilaciones, semana pasada. Sí, la quita de subsidios también a todos aquellos enfermos oncológicos. La quita de subsidios al transporte. Todavía no se aclara ni se vuelve sobre los pasos para saber qué pasó con el ERA San Juan. O sea, hay una infinidad de cosas por resolver. Y entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué justamente Total. ahora que además está bajando el índice de aprobación que inexplicablemente tenía este monigote? Justo ahora. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene que ser el árbol que tapa el monte de los verdaderos problemas que tiene el país, para que la gente otra vez se estupidice. No, pero esperá, los chicos se mueren de hambre. Está aumentando el porcentaje de mortalidad infantil en Argentina. Está aumentando otra vez, inexplicablemente, el porcentaje de analfabetismo. Hay miles y miles de personas que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no tienen los servicios básicos para tener una vida digna. ¿Y ahora importa el deporte? ¿Ahora les importa el deporte? Cuando ni siquiera compran y reparten desfibriladores. ¿Y ahora le importa a la sociedad anónima para qué? Primero, para mí, para desviar la atención. Y en segundo lugar también porque han descubierto, pero hace mucho tiempo, eso lo tengo yo detectado, de que el sistema, mirá, Karl Marx decía alguna vez que los sistemas siempre Upa, tuvimos... Un accidente, un No, no accidente. pasa nada. siempre están tratando de detectar algún argumento como para que ayude a estupidizar a las masas, a frivolizarla. Antes era la religión como opio de los pueblos. Bueno, hoy es el fútbol. Porque pasa todo eso. Pero juega River y Boca. Pero a mí qué me importa que juegue River y Boca. Ahora resulta que juega la selección. La entrada más barata de la selección es más cara que la entrada más cara del final del torneo del campo argentino abierto de polo en Palermo. Han transformado el fútbol en un deporte elitista. Sí, Y la gente total. que está extasiada y está estupidizada va, paga. Resulta que los que son inventores del fútbol, que son las clases populares, porque al polo no podían jugar, como decía Diego, si había un caballo en Fiorito no lo comíamos porque había hambre, ¿no? Ahora resulta que tienen que pagar por su invento, porque si no pagan, no pueden ni siquiera verlo por televisión. Pero ahora ni siquiera, aunque quieran, no pueden ir, porque una platea media de la San Martín o de Belgrano cuando juega la selección sale 200 y pico de dólares. Sí, es inviable. Sí. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que sí, que como nunca el sistema ha detectado en el fútbol un argumento maravilloso, sobre todo para seguir teniéndonos a todos en ese estado tribal de que si soy de uno tengo que odiar al otro, levantando muros en vez de tender puentes, para frivolizarnos, para estupidizarnos, para hacernos groseros, vulgares, porque la mayoría de los programas de televisión están estos muchachos que a lo mejor son buenos pibes, pero que no saben nada y que además los disfrazan de saco y corbata para hacerlos aparecer creíbles, pero son tan pueriles y son muchas veces irrespetuosos. Yo tengo mala vista, pero buena memoria. ¿Qué pasó antes de ganar la primera Copa América Argentina? ¿Qué era Messi? Era un Sí, todos pibe se la paseaban. ¿no es cierto? Que no Sí. cantaba el himno, que no era el líder que todos querían, que no sentía la camiseta, que jugaba bien en Barcelona, pero acá no. Sí. ¿Qué hicieron con Di María? ¿Qué hicieron con Scaloni? Ahora, claro, después la selección gana el título en Qatar, se suben todos arriba del carro del vencedor, salen las multitudes a agitar las banderas y los escudos como la tribu, ¿no? Pero muchos de ellos, muchísimos de los que salían así, con muy poca memoria por lo que había pasado antes, también habían sido brutalmente críticos. Por eso yo algún día decidí que eso explicaba por qué Argentina produce tanta tonelada de dulce de leche, ¿no? Porque hay que rellenar mucho panqueque, ¿no? Claro, es así. Entonces, si el fútbol sirve para estupidizarme, no, que no cuente conmigo. Yo no voy a ser oveja del rebaño que ellos quieren. Y me le voy a parar en la vereda de enfrente porque yo quiero defender el fútbol como un argumento cultural, que de hecho es una construcción cultural de las clases populares. A mí el negocio no me interesa en absoluto. Ahora resulta que vienen los jeques árabes
¿Y de dónde vienen esos fondos que van a aplicar? Porque también se puede sospechar que son fondos o que se utiliza el fútbol como una maravillosa máquina de Lavadero lavar de guita, dinero, claro, de dudosa Después procedencia. el quilombo en el que te metes, ¿no? Que yo creo que de hecho, incluso con el tipo de clubes actuales que tenemos, hay algunos que son una... no me voy a meter en el lío de Grabarnik, pero yo creo que ahí hay cosas muy extrañas que están sucediendo incluso ahora. Yo quiero mencionar algo rápido. Recién cuando se acaba de caer el micrófono, para mí fue un evento paranormal, te digo. Estaba Diego Armando Maradona en este estudio y lo acaba de tirar. Puede ser. Ojalá. Y como para ir cerrando, y esta pregunta, nada, va pregunta del millón. relacionada al tema. La pregunta del millón que nos hacemos todos los días, todos los argentinos, es ¿qué haría o qué diría para vos hoy Diego Armando Maradona? Pero ustedes tienen la suficiente imaginación como para evitar que yo diga las cosas que él diría. No me gusta ser vulgar, no me gustaría repetir pero seguramente le dolería, sobre todo le dolería mucho, ¿no? Porque, repito, él como pocos o como casi ninguno fue capaz de meter su cabeza dentro de la boca del león que es el poder, sabiendo que antes o después la boca se iba a cerrar y lo iban a hacer pedazos. Pero él no dudó un segundo. Por eso te digo de que yo lo veo en los chicos de hoy. ¿Cómo puede ser que ningún jugador de la selección argentina sea capaz de decir, por ejemplo, o pedir a los organismos correspondientes que haya al menos 10 o 15.000 entradas a precios populares para ver a la selección? Porque todos ellos son hijos de familias muy humildes, la mayoría de barrios populares, asentamientos o de villa. Quiere decir que si ellos no hubieran sido buenos jugadores, los padres o las familias no hubieran podido ir a la cancha y mucho menos a los palcos, a las plateas de River. Entonces alguien tiene que salir a decir, no, si no hay 10.000 entradas a precios populares, no jugamos. Pero lo tienen que decir de una vez por todas, porque esto ya, ¿cuánto tiempo hizo ya antes del Mundial del 86 en que yo trataba de hacerlo reaccionar a Diego en ese sentido? ¿Cómo es posible, Diego? Van a jugar en Ciudad de México, menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, altísimo smog. Van a jugar a la 1 de la tarde con 50 grados al sol. ¿Y ustedes no dicen nada? ¿Pero cómo no dicen nada? Si ustedes hablan, si ustedes se bajan del escenario, ¿quién va a jugar el Mundial? Bueno, él lo charló con los compañeros y recuerdo que durante la disputa del Mundial o pocos días antes de comenzar, recuerdo que dijo, bueno, se expresó en tal sentido que en esas condiciones no se debería jugar porque se atenta contra el espectáculo, también contra la salud de los jugadores. Y entonces, ¿qué dijo el jefe de la patronal, Joao Belange? Que los jugadores se callen y jueguen. Y fue entonces que yo recuerdo haberle dicho, ahí te equivocaste. No te tendrías que haber callado y no tendrías que haber jugado. Y le tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial. A ver, ¿qué iban a decirle? ¿A quién iban a apoyar los sponsors? ¿A Belange? ¿A Blatter? ¿A Grondona? No, si tenían una panza así no podían jugar ellos. Total. A los jugadores. Pero entonces, los jugadores de hoy mismo, los jugadores del fútbol argentino y del fútbol del mundo, si se organizan, si se preparan, el fútbol tiene que ser de ellos la FIFA, tiene que ser de ellos todas las asociaciones nacionales y tienen que ser de ellos también los mejores programas de radio, de televisión y de las redes, porque el negocio tiene que ser de ellos. Ahora, si después ellos quieren y detectan que hay periodistas que sí, que tienen nobleza, que no son miserables como tantos, que pedían lo que pedían antes del Mundial, que no jugara Di María, que Messi era un estúpido, y después se tuvieron que retractar y ahora es como que salen absueltos de todas las culpas. No, yo no me olvido, porque yo lo que exijo es el respeto, no conocimiento porque, olvídate, no saben nada, pero por lo menos respeto, porque detrás de cada jugador, detrás de Fideo, hay una esposa, hay una familia, hay hijos. Hace poco, otro de estos impresentables, porque yo creo que de una vez por todas los mecanismos que tiene el Estado tiene que exigir un control de contenido y hacer valer eso ante quien no lo cumpla. Uno de estos, que está en Radio Mitre, que transmite fútbol en Radio Mitre, que es impresentable, ¿cómo se llama? Bueno, Anhelo, Gabriel Anhelo.
dijo que después del partido de River, no sé contra quién, de Gallardo, que ya se veía la mano de Gallardo, y uno de los compañeros dijo, bueno, pero tan mal a De Micheli no le fue, porque mirá, ahora mismo está viajando en avión rumbo a México para hacerse cargo de Monterrey. ¿En serio que está viajando en avión? Sí, está viajando en avión ahora. Puede ser que se caiga. Ah, qué mala leche. Entonces, si eso no es castigado, si no se pone un límite a todo este tipo de cosas que tiene que ver con lo miserable, con lo brutal, ¿para eso sirve el fútbol? No, si sirve para eso, no sirve para nada. Entonces, si hay una culpa, tiene que haber un castigo. Porque si no, estos van a avanzar hasta donde quieran. ¿Y quién es él para decir lo que dijo? Porque con el mismo criterio yo diría, el día que viaje él, que se caiga el avión. Pero ¿sabe por qué no lo digo? Porque él no viaja solo. Porque si viajara solo, sí, que se caiga. Pero él seguramente va a viajar con los pilotos o a lo mejor con algún miembro de su familia. Y nadie dice nada y está todo bien. No está todo bien, está todo mal. ¿Y qué hace el Estado? ¿A dónde están los mecanismos? En esa estamos, ¿no? Sí, en ese estamos. Bueno, Pero bueno, excelente con mucha, te noté con mucha verborragia sobre el final y me gusta mucho porque la verdad que algunas de las cosas que estamos atravesando son inexplicables, pero viste, poco a poco y de manera que se note hay que hacerle frente, sobre todo en lo comunicacional. Sí, también necesitamos ídolos como vos que también hablen y nos bajen un Sí. poco de No, línea. No. Yo siempre, al contrario. Yo cuando tenía la edad de ustedes, es como dicen en el barrio, jugaba con tierra todavía, y ustedes van a las marchas, protestan. No, al contrario, yo admiro a la juventud porque voy por el país y la juventud es maravillosa. Pero en serio, les puedo asegurar, después en el camino se van a encargar de hacerlas pedazos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Y sobre todo no crean a nadie en lo que dice nadie. No, duden, porque la duda es el motor de la evolución y la certeza es el límite. Duden inclusive de lo que yo digo. Y duden inclusive de lo que dice papá y mamá. Porque muchas veces papá y mamá, por sobreprotección o por sobre lo que sea, no dejan que uno sea lo que quiere ser. A mí me pasó, si mi padre no hubiera fallecido, y esto lo digo porque es así, por más que parezca crudo, yo hubiera sido lo que él quería que yo fuera. ¿Y cómo me iba a dedicar al fútbol si todos los que se dedican al fútbol son una manga de vagos, de atorrantes, porque la verdad están en el estudio, en el trabajo, como él decía? Entonces uno tiene que ser lo que quiere ser. Muy parecido a lo que quieren papá y mamá, pero muy lejos de lo que quiere el sistema. Porque el sistema los quiere estúpidos, los quiere frívolos, los quiere insensibles. Tengan mucho cuidado. Es muy interesante. Y con eso, profe, vamos a cerrar la entrevista del día de hoy. Yo me quería quedar 3 horas más, te juro. La verdad, muy, muy interesante, muy buena. La verdad que podríamos hablar de un montón de cosas, pero bueno, por hoy, solo por hoy ha sido eso. Gracias, Muchas gracias por por acompañarnos. favor. Muchas gracias. A ustedes, lo mejor, mucha suerte. Gracias. Igualmente, por favor. Gracias. Bueno, ahora tenemos otra columna, así que te invitamos a pararte. Vamos a invitar a nuestro querido Nacho Larra a hacer su columna de recomendaciones de libros, ¿no? A ver, Nacho, ¿estás por acá? Hagámosle tiempo. Sí, yo increíblemente cerramos a tiempo. Estamos a tiempo, mirá. Exactamente, bueno, Guau, me voy a guau. poner así nomás, no sé de qué lado están. Te pido si me enchufás Sí, por supuesto, cómo no. el retorno. Estás ahí donde está el espíritu de Diego Armando Maradona. Sí, Yo estaría muy nervioso. Es realmente un honor, La claramente, verdad. estar acá cerca del espíritu del Diego. Perdón, el profe que encima le pasó por al lado, no lo saludé, pero bueno, en el apuro de poner el auricular y hacer la columna, todo. Bueno, se nos pasó, pero Está muy obviamente bien. ya. Estoy vamos a anonadada hablar. igual todavía, me encantó. Creo que uno de mis programas preferidos fue este. Es que hablaron del hombre más carismático del planeta. Sí, El hombre más de carismático. Dios hablamos de Dios. La persona más carismática que alguna vez pisó esta tierra y Total. posiblemente que vaya a pisarla también. Y por eso era muy difícil arrancar esta columna o pensar esta columna sin hablar de Diego. Sin hablar de algo que se asemeje a él o aunque sea le pase cerca. Y encontré algo que en realidad ya lo conocía de las redes, lo conocía de Instagram también, que es el libro de Proyecto Pelusa. No sé si lo conocen, es un Instagram que básicamente se dedica a recopilar historias de Diego que no son las más conocidas o que no tenemos en la retina y que también
me parece que son las historias que más lo pintan a Diego un poco en cuerpo y alma. Que es el Diego común, el Diego más de la gente y el Diego popular que hacía y deshacía a su gusto, más allá de lo que podía pasarle alrededor. Son historias del Diego con gente común, con gente como nosotros, con el vecino, con el De carne y dueño, hueso. con el Bueno, dueño padre mi de mejor la amiga verdulería. tiene un fotón con el Diego increíble, la tiene obviamente encuadrada en su Y bueno, casa. sí, obviamente. Fotón. Como tiene que ser. Y además el Diego en su mejor momento, ¿viste? Claro, y así hay muchas, pero a mí lo que más me llama la atención de este libro, que está comandado, digamos, por Damián Kukier-Korn y Sebastián Shore, que son dos personas fanáticas de Diego. Ahí va. Ahí está el, mirá, el tenemos libro foto. específicamente. Es que muestra el lado más humano de Maradona. No va solamente a el Maradona Dios, el Maradona que era más conocido y que todos teníamos al alcance de la mano, o que decía sus frases polémicas y defender a los jubilados y demás, Y cristinista hasta los huevos. o la tienen adentro, y etcétera. Sino el Diego humano, el Diego que estaba en una quinta con su familia y veía a un par en la quinta de al lado y los llamaba a jugar un picadito porque le faltaban 5. O el Diego que conocía a alguien en un pueblo y iba a su casa, una de las que más me gusta, que no recuerdo específicamente si está acá en este libro, pero sí está en el Instagram de Proyecto Pelusa, que es proyecto.pelusa, por si lo quieren buscar, y ahí hay muchísimo, inclusive acompañado con la foto, lo cual me parece que lo hace todavía más lindo y emocionante también, que es una de mis preferidas. Va a un pueblo, no me acuerdo si fue a Lincoln o dónde, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo si a entrenar, y conoce a un pibe que era su cumpleaños, y le dice, bueno, ¿dónde vivís? Le pasa la dirección, le dice, bueno, a la noche voy a tu cumpleaños. Le dice, bueno, Diego, ¿qué querés comer? Un cordero, le dice. Bueno, listo. Bueno. Automáticamente dice que se hacen las 9, las 10, las 11. El Diego no aparecía y dijeron, bueno, evidentemente se olvidó, no va a venir, lo dijo por compromiso. Sonó la puerta, era Maradona. Se quedó a comer el asado con la familia del cumpleañero. Y no solo eso, sino que le dijo, a ver, ¿puedo conocer tu pieza? Sí, bueno, fueron, conocieron la casa. El Diego se tiró sobre la cama y la rompió. En el ímpetu de tirarse sobre la cama, la rompió. Y él dice que hasta el día de hoy la cama está rota. Que Obvio, nunca la yo quiso no la arreglo arreglar. ni en Le pedo, puso, boludo. no sé si le puso un ladrillo, bueno, ahí cuenta cómo la arregló. Pero la dejaron así. Y tiene una Y foto, sí. él con Maradona en su cama, rota. Posiblemente rota para siempre. Y ahí me parece que por eso la recomendación de hoy es rara, porque más allá del libro y de que lo lean y lo busquen, y también lo busquen en Instagram si no tienen la oportunidad de comprar el libro, era muy difícil hablar o hacer una recomendación de este tipo cuando había que hablar de Maradona. Como digo, el hombre más carismático del planeta, la persona que hasta el día de hoy, al menos a muchos de los que somos futboleros, o Maradona nos atraviesa mucho también, hasta principalmente, además del fútbol, en lo político. Cada cosa nueva que sale de Maradona, a mí, al menos, como persona que lo ama y lo va a seguir amando hasta el último día de mi vida, es una caricia. Ya sea el sos reputín, ya sea cada frase nueva que va saliendo e inéditos, que es como tenerlo un poco cerca. Escucharlo al profe también es tenerlo un poco cerca. Total. Hablar de él es algo que él trasciende, y me parece que por eso es que es lo grande que es y fue lo grande que fue, porque realmente trascendió y hace que lo tengamos presente, inclusive aunque no esté físicamente acá con nosotros, y va a seguir trascendiendo y va a seguir siendo un ícono popular y de todo nuestro país. Por esto también que decía el profe, nos están robando hasta nuestros símbolos, a veces como el fútbol. Yo creo que algo que el sector popular o nosotros, y ni hablar del peronismo, hay algo que nunca va a perder, y es el símbolo de Maradona. Y seguramente van a pasar los años y los hijos de nuestros hijos van a seguir hablando de él. Pero por Totalmente. supuesto que sí.
Bueno, muchas gracias, amigo Nacho, por hacernos esta gran recomendación. Yo voy a dejar el chivo también. Hay una compañera muy cercana que tiene un Instagram que se llama Diego en Lugares. Que tiene fotos que recorren todo el país, murales, Qué bueno, fotos, mirá qué remeras, oportunidad. personas que se parecen al Diego, bueno, Sí, que está en verdad, todo el mundo. es verdad. está en todo el verdad. mundo. Claro, no solo el país, es es cierto, me solamente- corrijo. Sí, sí, es, Me la corrijo, figura me ya es corrijo. mundial. Acá Sí, por ahí total. nos juega muy cercano por Total. Cristina, por el Diego, por todo, pero su figura es mundial. Sí, sí, Bueno, trasciende claro, absolutamente el mundo. Es impresionante. Es increíble, es un fenómeno espectacular que es inexplicable. Bueno, y vamos a ir cerrando con el programa de hoy. Estuvimos con el profe hoy, Signorini. Pueden retroceder un poquito y escuchar la gran entrevista que tuvimos, no solo hablándonos de nuestro querido Diego, sino que también contando, bueno, su historia de vida. Hizo un recorrido bastante sintético, me parece a mí. Yo me quedé con ganas, me quedé con un poco de sabor a poco, porque a mí estas entrevistas me encantan. Pero bueno, vayan a Pero verlo, bueno, de todas retrocedan. y Muy interesante, escúchenlo. digamos. Sí. Muy La verdad que interesante. la verdad que el profe tiene un millón de historias que me gustaría preguntarle, sobre todo hay algunos temas medio heavy ahí del fútbol, cuando empezó a hablar del poder, ¿no? Esa parte me pareció tremenda. Y bueno, que debe saber cosas que quizás incluso no sé si estaría bueno que se Ahondar cuenten tanto. acá. Sí, está para comerse un Eh, asado algún día. con ah, Me él. encantaría. lo podemos Es más, invitar. Le podemos, ahora cuando profe, yo voy a ¿eh? proponer, Cecilia Yo lo hago, no tengo Rosetto. ningún problema. Nos queda No, pero con todos los ¿cómo invitados le había hasta dicho? ahora. No había dicho chocolate. ¿Cómo era? El Toddy. ¿no El dijo? Toddy con Cecilia Rosetto nos queda. Los mates con Marina Glesser. ¿Qué más? Y con Cartoon creo que no Ah, nos con prometió. Cartoon no algo nos prometió quedamos No, también, algo. ¿eh? Un café prometió quedamos un con café Cartoon. y bueno. Café. Nos dijo que le toquemos Ah. la puerta porque Cartoon Sí. no tenía celular. Aprovecho también a decirles que escuchen los anteriores programas para que entiendan un poquito de lo que estamos hablando. Y bueno, vamos a tener que cerrar con este gran programa. Vuelvo a recordar las redes, que nada, siempre me piden que las recordemos. Si pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, en TikTok y en Facebook como Eva TV en vivo. Eva en vivo. Bueno, Eva en vivo. Ahí está, evatv.com.ar. Lo estaba diciendo bien. Bueno, y la última frase que me queda decir, que tenía mucha ganas de decirla, es que Dios es peronista y argentino. Así que terminamos con este gran programa y aguante Cristina. Hasta pronto. Y el Diego. Y el Diego, Diego. obviamente. Cristina, Muchas el Diego y gracias. gimnasio.